Hola, hola, mi bellísima, maravillosísima, preciosísima gente. Aquí Susana de Siempre Evolución, nuevamente con ustedes. Hoy quería hablarles de un temita, bueno, desde ya invitados a este canal que está siempre para evolucionar, siempre para darle un plus, un otro punto de vista a lo mejor para resolver ciertas cosas. Bueno, como ya muchos me conocen, yo soy psicoterapeuta y atiendo a muchísimas personas. Y la idea es que nuestra psicología no sirva simplemente de paliativo, de arreglar problemas, sino sirva realmente para evolucionar. Bueno, entre todo esto quisiera también tocar un tema que me solicitaron el día de hoy. Y la pregunta fue, Susana, ¿y cómo es que nosotros los seres humanos siempre estamos viendo hacia el pasado? ¿Por qué es que estamos arrastrando nuestras cosas de la infancia, de la niñez? Bueno, para esto existen muchísimas explicaciones. Voy a tratar de ser lo más reducida posible y sobre todo enfocado a lo que nos compete, que es cómo solucionar. No hay nada bueno ni malo. Los problemas no son problemas. Normalmente los problemas es una invitación. Si ustedes se dan cuenta, hay un cantante que me gusta mucho que se llama Israel, de Buena Fe, que por cierto creo que próximamente viene a Costa Rica. Y ellos tienen una canción y creo que en esa canción ellos dicen, y todos y todas mis alegrías venían envueltos en problemas, algo así que dice. Normalmente eso es. Nuestras alegrías están envueltas en problemas. Les invito a ustedes también a ver otro video de este canal que se llama Problemas esconden dones. A lo mejor les puede enseñar también algunas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Los primeros 7 años se forma nuestro cuerpo físico. Los siguientes 7 años se forma nuestro cuerpo emocional. Los siguientes 7 años se forma nuestro cuerpo intelectual y los siguientes, eso sería de 14 a 21, y de 21 a 28 se forma nuestro cuerpo astral. Ahora, cuando los primeros 7 años nuestro cuerpo se está formando la materia. No sé si ustedes han visto como por ejemplo qué pasa cuando se construye una casa. Lo primero que se forma son los cimientos de un hogar. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, una casa de 4 pisos, ustedes tienen que cavar hueco profundo de 1,5 metros, 2 metros, y la base de las columnas tiene que ser de más o menos 1,5 metros de ancho, ¿verdad? De perímetro, para que se asienta bien. Si ustedes no hacen ese fundamento, no pretendan a poner un jacuzzi en un cuarto piso. Si el fundamento es muy pequeño, probablemente no logran hacer una casa, si acaso de un piso o de 2, exagerando, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que los primeros años de nuestra vida es donde realmente se plasma todo cómo vamos a vivir. Inclusive, por ejemplo, nuestros primeros años de recién nacidos, la lactancia y las primeras comidas que hemos tenido, se va formando lo que se llama microbiota. No sé si ustedes saben qué es microbiota, pero es por así decir, la sustancia compuesta por bacterias que recubre todo nuestro organismo digestivo. Y como bien se sabe, la parte digestiva es nuestro segundo cerebro. A veces decimos que pensamos con el estómago. Imagínense que esto se forma dependiendo si tomamos leche materna, dependiendo qué tipo de alimentos tomamos, si los rechazamos, si los aceptamos, cómo eran conformados, y con esa base se genera nuestra microbiota. Actualmente hay muchas investigaciones que muchas personas inclusive se engordan o les cuesta bajar de peso dependiendo qué tipo de microbiota tienen. Inclusive mucha gente está tomando probióticos y esto. Pero lo más importante es el cimiento, o sea, cómo comenzamos. De la misma manera, a nivel psicológico, emocional, todo lo que es físico, como yo les digo a la gente, no hay chakras por ahí caminando. Nosotros somos seres físicos inicialmente y posterior a la fisicalidad, esa fisicalidad podríamos decir el qué, pero la parte emocional, la parte psicológica sería el cómo. Yo tengo un brazo, yo tengo una voz. La voz sirve para hablar, pero el cómo la utilice puede servir para herir, puede servir para cantar,
puede servir para acariciar, para dar amor, porque el cómo es la parte emocional, es la parte etérea. La materia se compone de una parte etérea, de una parte que no se toca y de una parte que se toca. Es como nosotros, ¿verdad? Como el famoso chiste, dice el médico. O no me acuerdo cómo era el chiste, pero algo así como que un médico, por más que opere corazones, nunca ha visto un sentimiento. Y un cirujano que haya operado tantos cerebros nunca ha visto un pensamiento. Entonces, ese pensamiento, ¿dónde se encuentra? ¿Mm? Es interesante, ¿verdad? Porque hay cosas que son etéreas, invisibles, intangibles, que no se pueden tocar, pero existen. Son otros cuerpos sutiles en los cuales estamos habitando. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nuestra socialización, nuestras experiencias van adheriéndose a este cuerpo. No es lo mismo que si el cimiento de la casa yo lo voy a hacer en madera, en piedra o en paja, ¿verdad? Como el cuento de los tres chanchitos. Obviamente, esa mezcla entre la materia y las experiencias que hemos tenido se va impregnando en nuestras células físicas. Si, por ejemplo, una tela ha estado expuesta en una casa que están cocinando con leña, esa tela va a oler a humo, ¿verdad? O una persona que vaya a un bar se va a impregnar de ese humo, ¿verdad? Si es en una casa que todo el tiempo han estado cocinando con leña, la piel de la persona o han estado comiendo cebolla o han comido ajo, ¿verdad? Estamos hablando que estamos dispuestos a digerir ciertas cosas, ciertas sustancias. Entonces, los primeros 7 años se va formando perfectamente bien nuestro cuerpo. Y estamos hablando que eso se forma antes del embarazo de la mamá. Todo lo que, inclusive mucho antes de que nosotros, más o menos 9 meses antes de que hemos nacido, estudiamos algo que se llama proyecto sentido. Y desde ya yo les invito a también investigar un poco, que es la razón por la cual nos nacieron. 9 meses antes de vuestra concepción, es bueno saber qué falencias, qué faltantes habían. La mayoría de la gente me dice, pero es que yo fui un gol, yo no fui planeado. Sí, bueno, la mayoría de las personas no somos planeadas, pero tenemos que ser deseadas, haber sido deseadas para poder nacer. Y ese deseo no necesariamente es consciente. Recuerden que lo que nosotros tenemos es un 5% consciente y un 95% que es inconsciente de nosotros. Por eso es que muchas veces cuando la gente se siente en el consultorio y yo les digo, bueno, si yo les pregunto, ¿ustedes quieren estar bien? Ustedes me van a decir, obvio. Sin embargo, si están enfrente mío, como psicoterapeuta, probablemente algo no anda. Y es porque el 5% es consciente. Hacemos las cosas que nos estamos dando cuenta. Pero el inconsciente es el que nos rige todo el cuerpo, como por ejemplo, yo en este momento puedo hacer una inspiración consciente, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo yo no estoy percibiendo el hecho que estoy respirando. Esa es la parte inconsciente. Entonces, la mayor parte de las cosas lo hacemos a manera inconsciente. Hay muchas cosas que nos determinan. Entre estos, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, la vibración, el idioma o el sonido que está alrededor, también va formando los surcos de nuestro cerebro. No sé si ustedes conocían, pero por ejemplo, las famosas Stradivarius, las famosas violines que son Stradivarius, que no se puede igualar el sonido de estos violines. Por más que la gente han escogido las mejores maderas, hay quienes decían, bueno, es porque no existe madera igual, pero saben que no es eso. ¿Saben por qué no se puede igualar y que suenan de lo mejor de lo mejor? ¿Saben por qué? Porque la vibración de tantos años de haber tocado el violín ha acomodado la estructura de la madera de tal manera que ya tiene un sonido propio. ¿Ok? Entonces, de la misma manera como el sonido afecta a la madera que se reconstituye su estructuración, nuestro cuerpo se afecta con cosas externas que a nosotros nos pasan. Primeramente, yo siempre le digo a la gente, bueno, ¿por qué escogiste a tu papá y tu mamá? Y la gente me dice, ¿qué? Yo no escogí a mi papá, yo no escogí a mi mamá. Bueno, yo fui una que yo dije, no, yo a estos no los escogí, ¿verdad? Porque la primer parte de la vida nosotros no entendemos, porque a la mayoría de la gente nos va duro. A veces muchas personas dicen, ay no,
yo soy adoptado, esa familia no es mía, porque nos cuesta entender el por qué escogimos a esa familia. Lo cierto, y en otros videos, hay muchos videos sobre la familia, sobre la pareja y sobre cómo acomodarnos con nuestros familiares, explico que nosotros los escogemos porque nuestra familia es nuestra fuerza. Ellos son como para desarrollar mi musculatura, son mi entrenamiento. Pero obviamente, así como usted va al gimnasio, usted levanta pesas, eso duele un poco, eso es un esfuerzo, la familia para nosotros representa ser un esfuerzo. Pero si usted no mueve estos músculos, esos músculos se atrofian. Para que sean fuertes, usted necesita meter ese poquito de estrés y que estos músculos sean fuertes. De la misma manera, nuestra familia nos viene a desarrollar ciertas cualidades a través de dificultades, lo cual es normal. Ahora, voy a la pregunta que me hicieron. Bueno, primero hasta los 7 años se forma nuestro cuerpo físico y todo lo que nos ha pasado en esos primeros años, yo no sé si les pasa, pero la mayoría de la gente soñamos con esa primera casa, soñamos con ese terruño, con la tierra, con la abuelita o con cualquier persona o cualquier sonido o algo, porque nosotros estamos aprendiendo el mundo. Al aprender el mundo nosotros nos lo estamos explicando. Así, de la misma forma, si durante nuestro crecimiento, como el crecimiento de un árbol, lo quebraron, el árbol tal vez va a tratar de enderezarse, pero ya va a venir medio quebrado. Entonces, los traumas más o menos cumplen ese efecto. Por ejemplo, si una persona fue abusada, lo cual, de una vez les digo, de 0 a 3 años, todo lo que le pasa a la persona que está fuera de la regla, fuera de lo normal, me refiero que lo normal, esperaríamos. Lo normal es que papá y mamá estén muy felices, muy contentos, amándose uno al otro, teniendo buena sexualidad, buena relación. A partir de ahí tienen un hijo que es fruto de este amor y el hijo viene a formar parte de esta familia o los hijos vienen a formar parte de esa familia donde se maneja por comunión. Lo cierto es que eso está más lejos de la realidad que la realidad misma. ¿Por qué? Porque vivimos de muchos traumatismos a nivel mundial. Venimos de una época muy oscura, una época oscurantista que sería, podríamos hablar de la, eh, de la época de Piscis, de la era de Piscis, y Piscis rige aguas profundas, rige lo oscuro, rige el inframundo, o sea, la parte oscura, digamos, el que rige a Piscis es Neptuno. Neptuno es el rey de las aguas, de los mares profundas. Con eso se va el psiquismo, pero también cosas, guerras, ¿verdad? Venimos de muchas cosas. Entonces, en aquel entonces, muchas familias, digamos que son nuestros abuelos y posteriormente nuestros padres, han provenido de tiempos de posguerra, de tiempos de crisis. Entonces las personas no se estaban preocupando por un despertar de la conciencia o cuál es la mejor forma de educar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras preocupaciones, como cuáles, cómo sobrevivir, cómo dar de comer, cómo no morir, cómo para que mis hijos no se mueran, que como por ejemplo estudien, que tengan dónde vivir, que no sean vagabundos, que realmente puedan alimentar la progenie, ¿verdad? Sus futuras, que vivan de la mejor forma. Pero todo esto iba en la parte tangible, en la parte material. Entonces la parte psicológica ha sido descuidada, pero no por descuido de la gente, sino por desconocimiento. Porque también en esa misma época no era tan importante el estudio en sí, era la sobrevivencia de la mayoría de la población. Obviamente, evidentemente, hay un porcentaje muy mínimo de la población mundial que sí vivían bien, pero lamentablemente no todos. Entonces, voy a hablar de la mayoría. Entonces, la mayoría de las personas apostaba más por la sobrevivencia. Y lo que pudieron darle a sus hijos desde su estrés, desde su preocupación, es lo básico. El mantenerse, la supervivencia. Los valores inclusive han ido hacia esa dirección. Entonces, no se cuidó tanto la parte emocional. Lo que se depositó ahí, por ejemplo, muchísima gente decía, bueno, a mí me han dado palo.
¿verdad? Esa era la forma de educar a los hijos. Actualmente muchas personas dicen, bueno, al hijo no hay que golpearle, hay otra forma, y para eso todo esto se estudia. Pero en aquel entonces, si no, te salía torcido, es decir, si no le das palo, que por cierto es muy importante saber ponerle límites a los hijos, porque ahorita se fueron completamente hacia la otra dirección y del todo no educan a los hijos, y eso es todavía peor porque los niños necesitan saber cuáles son sus límites, porque si no son simplemente personas en su edad adulta inadaptadas y van por drogas y van por cualquier cosa porque no saben hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Que hay otro video que se llama Tolerancia a la frustración que también es importante que vean. Entonces, cuando nosotros tenemos tantos traumas que están impregnadas en nuestras células a lo largo de nuestra vida, seguimos recordando lo que pasó con nuestros padres, lo mal que hicieron, lo mal que nos hicieron, lo mal que se llevaron entre ellos, si fueran ese tipo de traumas, si hubieron abusos, si nos colocaron en lugar de víctima, seguimos arrastrando esa situación de víctima. Y eso es otro video que voy a grabar próximamente, la situación de víctima, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos han pasado cosas feas y sin querer estábamos en lugar de víctima, nos acostumbramos a ser víctima. Y luego seguimos arrastrando esto mismo sin querer. Ahora, si yo estoy en lugar de víctima, yo estoy proponiendo la mitad de trato con cualquier persona con la cual voy a hacer cualquier tipo de contrato. Entonces, si yo me coloco en la parte de abajo, o sea, como víctima, como pobrecita, la otra persona solo le toca colocarse por encima mío. Para uno tener una relación horizontal de tú a tú, uno tiene que estar en este lugar. Pero si uno se coloca acá inmediatamente, porque para mí yo soy víctima y me siento, por ejemplo, no sé, eh, eh, resentido con la vida, con el mundo, con las cosas que han pasado, porque me ha ido mal, porque tal vez pasé injusticias, tal vez las personas hicieron cosas que yo no quería que hicieran. Entonces yo me acostumbré a estar acá porque yo no entendí. Muchas veces la explicación es, porque yo soy malo, porque yo soy víctima, porque realmente la gente porque no merezco que me traten bien. Entonces eso lo llamamos en psicología rebusque. Volvemos a caer en la misma situación porque en nuestros primeros años de vida nos explicamos el mundo de esta única forma y es como que, ok, bueno, yo no nací aprendiendo español, pero por ejemplo, si yo hubiera nacido aprendiendo hablando español, bueno, en mi caso fue ruso, si yo no hubiera aprendido a hablar español, yo seguiría hablando solo ruso. De esta misma forma aprendemos todo. Si nuestros padres se gritaban entre ellos o se daban vuelta, mismo tuvieron infidelidad o hubieron algún tipo de abuso, eso era lo que yo estaba aprendiendo. Si alrededor mío las relaciones no estaban bien estipuladas o las relaciones eran abusivas o las relaciones eran, bueno, no me gusta esa palabra, pero digamos que tóxicas, eso es lo que yo estaría aprendiendo. Si yo lo que vería en mi familia que todos hablan bajito, yo aprendería a hablar bajito. Si en mi familia todo el mundo se gritan, yo entiendo que eso es la norma. La norma es porque está pasando diariamente. Y no es que eso es normal, es que eso era normal en mi vida. Igualmente, las injusticias terminan formando parte. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona está acá? Cada vez que alguien llega, hace esto. Cada vez que alguien llega, hace esto. Cada vez que alguien llega, no hace esto, hace esto. Ahora, observemos un poquitito este momento. ¿Qué sucede cuando una persona está acá? Si yo soy víctima, yo propongo que alguien esté por encima mío, en dos lugares diferentes. ¿Cuáles se imaginan? Obviamente el otro es el de agresor. Si hay una víctima, hay un agresor. Pero ojo, pasa otra cosa. O es un agresor o es un salvador. No hay otra forma de poder interactuar con una víctima. O tú la salvas o tú la agredes. Entonces, sin querer queriendo, ese primero 50% del contrato estamos ofreciéndolo desde este lugar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar si nosotros estamos todavía llevando estos traumas y en qué posicionamos nuestra respuesta hacia esos traumas. Si nosotros aún estamos en lugar de víctima, muy probablemente tenemos que comprender que todo lo que estaba pasando aquí nos estaba enseñando. Si nosotros no entendemos por qué, para qué
Hay un video que se llama ¿Por qué y para qué? Y es importante entender el para qué, no el por qué. Nos pasó lo que nos pasó, qué tipo de músculo me estaba desarrollando, qué tipo de aprendizajes vine a recoger. Yo voy a volver a ese lugar una y otra vez y voy a hacer ese rebusque, buscar una y otra vez a repetir la situación. ¿Por qué? Porque no comprendí. No sé si les ha pasado, entonces cuando uno está estudiando alguna materia, entonces uno lo que hace es que uno lee, ay, como que no entendí bien, y uno se devuelve y vuelve a leer, y otra vez como que no entendí bien, y uno se devuelve y vuelve, algo así. Es una forma de no entender aún un aprendizaje, una lección, un algo, y uno mismo va y se devuelve para volverla a aprender. Es como una angustia de tener algo irresuelto. Aunque conscientemente, eso debe ser mis gatos, aunque conscientemente no queremos que esto pase. Pero como el aprendizaje no se ha anclado, volvemos una y otra vez a este lugar. Entonces, gente, bueno, primero habría que analizar cómo vemos nuestro pasado. Algunas veces es víctima, en otros casos delegamos responsabilidad a otros. Entonces pensamos que todo lo que nos pasó es culpa de mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, las circunstancias, el incendio, cualquier cantidad de cosas. Cada uno tenemos muchas cosas. Cuando nosotros todavía delegamos la responsabilidad hacia afuera, nosotros todavía no estamos en capacidad de agradecer. Por lo tanto, no estamos en capacidad de entender. Lo primero que tenemos que hacer es entender para qué esto me pasó a mí, o mejor digo, en algunos casos inclusive yo les pido a mis consultantes que se pidan el perdón a sí mismos por haber escogido pasar por una experiencia tan dura. Porque hay casos y hay experiencias muy, muy crueles. Pero como nuestro pasado es nuestro nuestro futuro es nuestro pasado, es decir, lo estamos recordando, en teoría de cuerdas, con Jean-Pierre Garnier Mallet, en desdoblamiento de tiempo y otras teorías científicas, ya se ha comprobado que existen distintas dimensiones y están coexistiendo al mismo tiempo el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, muchísimas teorías proponen eso, que nuestro futuro es nuestro pasado. Por eso también existen déjà vus y otras cosas. Es una forma de decirlo. Lo estamos recordando. Es decir, que a veces soñamos algo y va a pasar. Porque nuestra alma tiene capacidad, mientras que está dormida, a trasladarse a los diferentes espacios. Entonces, yo he visto que los seres humanos, en esta forma de entenderlo, es algo muy cruel. Pero en la forma de entender mi alma, a lo mejor, no sé si es que no lo entiende tan cruel, pero obliga a sí mismo a pasar por ese tipo de experiencias para desarrollar ciertas cualidades, habilidades, eh, experiencias, bagajes, porque no hay forma de evolucionar, como siempre digo, no hay chakras ahí caminando, caminamos cuerpos. Muchos cuerpos desencarnados envidian a nuestros cuerpos y por eso vemos muchos fenómenos, incluyendo cuando las personas se alcoholizan, otro video en el canal, el alcohol, cómo maneja el alcohol a la persona cuando está alcoholizada, otras entidades inclusive poseen a las personas que usted los ve, que hacen actos que dicen, pero yo qué, ¿dónde estaba? Yo no sentí que era yo, inclusive se ve que se les desfigura la cara. Y es porque envidian nuestro cuerpo, porque la única forma de evolucionar es a través de la parte física, la fisicalidad. Por lo tanto, los primeros años de las experiencias y los surcos del cerebro que se desarrollan a partir del idioma que hablamos o la vibración que existe alrededor de nosotros, esto hace que nuestra fisicalidad ya se comporte de cierta forma. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con una persona? Uy, ya hablé un montón, ya lo voy a cerrar. Entonces, ¿qué pasa con una persona que, este, bueno, es que son muchos deseos de compartir. Una persona que pasó una niñez muy traumática. ¿Qué será? Que ya no se puede recuperar porque ve que su cuerpo ya se formó hasta los 7 años y su emocionalidad hasta los 14. Entonces, ¿qué? Como hubieron muchos gritos, muchas cosas, ¿la persona terminará siendo así? No, nosotros tenemos capacidad de mutar en cualquier momento. Ahora sí, solo podemos hacerlo de manera consciente. Es decir, nosotros nos
formamos de manera inconsciente. Conscientemente percibimos las cosas, las hacemos inconscientes, las hacemos parte de nosotros. Luego tenemos que ser conscientes de esto que nos pasa, lo sacamos, lo vemos, lo revemos, lo reacomodamos y luego nos volvemos a curar de manera inconsciente. Es decir, que es importante que la persona se haga consciente de las cosas que le atañen, de las cosas que arrastra, de los aprendizajes que no se ha dado, de las cosas que aún están pendientes y se están repitiendo. Hay otro video, hoy estoy con un montón de repeticiones. Bueno, hay uno que se llama repeticiones del mismo error y otro que se llama errores inconscientes. Y equivocación también, hay uno de equivocación, error. Porque esas repeticiones, esas cosas que nos pasan una y otra vez, literalmente son remanentes de estos traumas, como cuando uno anda en una montaña, en el carro y sale a la carretera, todavía sigue dejando el barro en la carretera, es el mismo barro que aún tenemos que ponerle conciencia. Y yo les aseguro, gente, que si realmente ustedes sacan el ratito, se autoanalizan o se analizan con un psicoterapeuta y entienden para qué esto ha pasado, ustedes serán capaces y de agradecer y de integrar esa experiencia y no volverla a sufrir, sino todo lo contrario, a ser felices a partir de ella, porque esta experiencia les trae una herramienta, por eso no se va. Y como siempre digo, nada se va de nuestra vida hasta que no hayamos aprendido de ello. Gente, termino por acá porque veo que me extendí, como siempre. Mi tiempo vale oro y yo con mucho amor les regalo mi oro, que es mi tiempo, mi sabiduría, todo lo que he estudiado, y espero que esto les sirva de muchísimo bien para cada uno de ustedes, mucha energía, que yo tengo mucha, de mucha bendición, de mucho amor. Nos vemos, gente. Les invito obviamente a suscribirse al canal los que no lo han visto, los que no están suscritos, tocar campanita. Todas las semanas estoy subiendo videos y por favor compartir a cualquier persona que ustedes creen que les pueda servir. Nos vemos, gente. Susana de Siempre Evolución. Chao, chao.